Mi nieta estaba muriendo y yo no tenía dinero para salvarla. Los médicos me dijeron que necesitaba una cirugía urgente, una cirugía que costaba más de lo que yo tenía, más de lo que había ahorrado en toda mi vida, más de lo que podía pedir prestado. Mi nieta, Elena, tenía solo 8 años. La había criado como si fuera mi hija. Su madre, mi hija, había muerto cuando Elena tenía 2 años. Desde entonces, ella era todo para mí. Era mi razón de vivir. Era mi mundo entero. Y ahora, los médicos me decían que sin esa cirugía ella no sobreviviría, que tenía semanas, tal vez días, que no había otra opción. Pero yo sí tenía una opción que me rompía el corazón, una opción que significaba perder todo lo que había construido durante 60 años, vender mi casa, la casa donde me casé, la casa donde crié a mis hijos, la casa donde guardé todos mis recuerdos. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo vendí la casa de mi vida para salvar a mi nieta, y de cómo ella me devolvió la llave de una forma que nunca imaginé. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Tú qué opinas de lo que acabas de escuchar? Quiero leerte en los comentarios. Y si este inicio te hizo pensar en algo importante, deja tu me gusta para que la historia llegue a más personas. Para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarte sobre mi vida con Elena. Todo comenzó en 2010, cuando yo tenía 55 años. Mi hija, María, tenía 28 años. Era madre soltera. Trabajaba como enfermera en un hospital. Vivía en un pequeño apartamento cerca de mi casa. María había tenido a Elena cuando tenía 20 años. El padre de Elena nunca estuvo presente. María había decidido criar a su hija sola. Yo la apoyaba, la ayudaba con lo que podía. Cuidaba a Elena cuando María trabajaba. Pasábamos las tardes juntas, las tres. Era una familia pequeña, pero unida. Recuerdo las mañanas cuando María salía a trabajar. Elena tenía 2 años. Se despertaba temprano. Corría hacia mi cama. Me despertaba con sus risas. La llevaba a la cocina. Preparábamos el desayuno juntas. Ella me ayudaba a revolver los huevos. Me ayudaba a poner la mesa. Era como si fuera mi hija pequeña. En 2011, cuando yo tenía 56 años, María comenzó a trabajar turnos nocturnos. Elena tenía 3 años. Pasaba las noches conmigo. Dormíamos juntas en mi cama. Le contaba historias antes de dormir. Le cantaba canciones. La hacía sentir segura. La hacía sentir amada. Una noche, Elena me preguntó por qué su papá no estaba. Le dije que su papá no podía estar con nosotras, que estábamos nosotras 3 juntas, que eso era suficiente, que nos teníamos las unas a las otras. Ella me abrazó. Me dijo que me amaba. Me dijo que era su abuela favorita. En 2012, cuando yo tenía 57 años, María comenzó a enfermarse. Tenía dolores de cabeza constantes. Se sentía cansada todo el tiempo. Al principio, pensamos que era solo estrés, que trabajaba demasiado, que necesitaba descansar, pero los dolores empeoraron. Una mañana, María me llamó desde el hospital. Me dijo que había ido al médico. Me dijo que le habían hecho exámenes. Me dijo que necesitaba que fuera a buscarla. Cuando llegué, el médico me explicó. Me dijo que María tenía un tumor cerebral. Me dijo que era agresivo. Me dijo que necesitaba cirugía inmediata. Ese día, cuando regresamos a casa, María se sentó en el sofá. Lloró. Me dijo que tenía miedo. Me dijo que no quería morir. Me dijo que no quería dejar a Elena sola. Le dije que no moriría. Le dije que lucharíamos. Le dije que estaríamos juntas. Durante los meses siguientes, María se sometió a la cirugía. Luego, comenzó la quimioterapia. Yo cuidaba a Elena mientras María estaba en el hospital. Mi esposo, que había muerto 5 años antes, me había dejado la casa. Era una casa grande, con 3 habitaciones. Tenía espacio suficiente para las 3. Elena tenía 4 años cuando María comenzó el tratamiento. Era una niña inteligente, curiosa, llena de vida. Le encantaba jugar en el jardín. Le encantaba ayudar en la cocina. Le encantaba escuchar historias antes de dormir. Yo le contaba sobre su abuelo, sobre mi infancia, sobre los recuerdos que guardaba en esa casa. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, Elena me preguntó por qué su mamá estaba enferma. Le dije que su mamá tenía una enfermedad, que los médicos la estaban ayudando, que se iba a recuperar, que todo estaría bien. Ella me miró con sus ojos grandes. Me preguntó si su mamá iba a morir.
Le dije que no, que su mamá era fuerte, que su mamá iba a luchar, que su mamá iba a sobrevivir. En 2013, cuando yo tenía 58 años, María empeoró. El tumor había regresado. Los médicos dijeron que no había más opciones, que el tratamiento no había funcionado, que solo quedaban semanas. Una tarde, María me llamó a su habitación. Me pidió que me sentara. Me dijo que sabía que se estaba muriendo. Me dijo que no vería a Elena crecer. Me pidió que cuidara de su hija, que la criara como si fuera mi propia hija, que le diera todo el amor que ella no podría darle. Le prometí que lo haría. Le prometí que Elena nunca sentiría que le faltaba una madre. Le prometí que la amaría con todo mi corazón. Le prometí que siempre estaría allí para ella. María murió en marzo de 2013. Tenía 31 años. Elena tenía 5 años. No entendía completamente lo que había pasado. Sabía que su mamá estaba en el cielo. Sabía que no volvería, pero no entendía por qué. Después del funeral, Elena se mudó conmigo a mi casa, la casa donde había criado a María, la casa donde había guardado todos los recuerdos de mi familia, la casa que mi esposo y yo habíamos comprado cuando nos casamos, en 1975. Esa casa era más que un lugar para vivir. Era mi historia, era mi vida, era todo lo que tenía de mi pasado. Las paredes guardaban los recuerdos de mi matrimonio. El jardín guardaba los recuerdos de mis hijos jugando. La cocina guardaba los recuerdos de las comidas familiares. Cada habitación tenía una historia. Cada rincón tenía un recuerdo. Durante los años siguientes, Elena y yo construimos una vida juntas. Yo trabajaba como costurera desde casa. Hacía arreglos de ropa, cosía vestidos, reparaba prendas. Era un trabajo modesto, pero me permitía estar en casa con Elena. Me permitía cuidarla, educarla, amarla. Elena comenzó a ir a la escuela. Yo la llevaba todas las mañanas, la recogía todas las tardes. Hacíamos la tarea juntas, cocinábamos juntas, leíamos juntas. Era como si fuera mi hija, como si hubiera nacido para ser mi hija. Una tarde, mientras hacíamos la tarea, Elena me preguntó sobre su abuelo. Le conté sobre mi esposo. Le conté cómo nos conocimos. Le conté cómo nos casamos. Le conté cómo compramos la casa. Le conté cómo vivimos juntos durante 30 años. Le conté cómo murió. Ella me escuchó con atención. Me preguntó si lo extrañaba. Le dije que sí, que lo extrañaba todos los días, que siempre lo extrañaría. En 2015, cuando yo tenía 60 años, Elena tenía 7 años. Comenzó a hacer preguntas sobre su madre. Quería saber cómo era. Quería saber por qué había muerto. Quería saber si la amaba. Le conté todo lo que pude. Le mostré fotos. Le conté historias. Le dije que su madre la había amado más que nada en el mundo. Una noche, mientras mirábamos fotos de María, Elena comenzó a llorar. Me dijo que extrañaba a su mamá. Me dijo que quería que volviera. Le dije que entendía, que yo también la extrañaba, que siempre la extrañaríamos, pero que estábamos juntas, que nos teníamos las unas a las otras, que eso era suficiente. Elena era una niña especial, era inteligente, creativa, llena de curiosidad. Le encantaba dibujar, le encantaba leer, le encantaba aprender cosas nuevas. Yo la apoyaba en todo, la animaba a seguir sus sueños, la hacía sentir que podía lograr cualquier cosa. En 2016, cuando yo tenía 61 años, Elena comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio, pensé que era solo cansancio, que estaba estudiando demasiado, que necesitaba descansar, pero los dolores empeoraron. Comenzó a tener problemas para ver, comenzó a tener problemas para mantener el equilibrio. Una mañana, mientras desayunábamos, Elena me dijo que no podía ver bien. Me dijo que todo se veía borroso. Me dijo que le dolía la cabeza. La llevé al médico inmediatamente. Le hicieron exámenes. Los resultados me dejaron sin palabras. Elena tenía un tumor cerebral, el mismo tipo de tumor que había matado a su madre. Los médicos dijeron que era raro, que era poco común, que probablemente era genético. El diagnóstico fue devastador. No podía creerlo. No podía entender cómo esto podía estar pasando de nuevo, como la misma enfermedad que había matado a mi hija ahora amenazaba a mi nieta. Los médicos me dijeron que Elena necesitaba cirugía urgente, que el tumor estaba creciendo rápidamente, que si no se operaba pronto, podría ser demasiado tarde. Pero la cirugía era costosa.
muy costosa, más de lo que yo podía pagar. Yo tenía algunos ahorros. Tenía el dinero que mi esposo me había dejado. Tenía el dinero que había ahorrado trabajando como costurera, pero no era suficiente. No era ni la mitad de lo que necesitaba. Busqué ayuda, pedí préstamos, hablé con bancos, hablé con organizaciones de caridad, pero nada funcionaba. Los préstamos eran demasiado caros. Las organizaciones tenían listas de espera largas. Elena no tenía tiempo para esperar. Fue entonces cuando pensé en mi casa. Mi casa valía mucho. Había aumentado de valor durante los años. Si la vendía, podría pagar la cirugía, podría salvar a Elena. Pero vender mi casa significaba perder todo, perder los recuerdos, perder la historia, perder el lugar donde había vivido toda mi vida, perder el lugar donde había criado a mis hijos, perder el lugar donde guardaba todos mis recuerdos. Era una decisión imposible, pero no tenía otra opción. Elena era más importante que cualquier casa. Elena era más importante que cualquier recuerdo. Elena era mi vida. En 2017, cuando yo tenía 62 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí vender mi casa para pagar la cirugía de Elena. Primero, hablé con un agente inmobiliario. Me dijo que la casa valía suficiente para cubrir los costos de la cirugía. Me dijo que podría venderla rápidamente. Me dijo que el mercado estaba bueno. Pero también me advirtió. Me dijo que una vez que firmara los papeles, no habría vuelta atrás, que la casa ya no sería mía, que tendría que mudarme. Esa conversación me dejó sin aliento. Sabía que era lo correcto. Sabía que era la única forma de salvar a Elena, pero también sabía que estaba perdiendo algo irreemplazable, algo que nunca podría recuperar. Al día siguiente, hablé con Elena. Le expliqué lo que estaba pasando. Le dije que necesitaba vender la casa para pagar su cirugía. Le dije que nos mudaríamos a un lugar más pequeño. Le dije que todo estaría bien, que lo importante era que ella se recuperara, que lo importante era que estuviera sana. Elena me miró con sus ojos grandes. Me preguntó si tenía que hacerlo. Le dije que sí, que no había otra forma, que era la única manera de ayudarla. Ella me abrazó, me dijo que entendía, me dijo que estaba bien, me dijo que lo importante era que estuviéramos juntas. Luego, me preguntó si volveríamos algún día. Le dije que no sabía, que tal vez algún día, que lo importante era que ella se recuperara, que lo importante era que estuviera sana, que lo importante era que estuviéramos juntas. Ella me abrazó de nuevo, me dijo que me amaba, me dijo que estaba agradecida, me dijo que siempre estaría agradecida, me dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Luego, me preguntó si volveríamos algún día. Le dije que no sabía, que tal vez algún día, que lo importante era que ella se recuperara, que lo importante era que estuviera sana, que lo importante era que estuviéramos juntas. Ella me abrazó de nuevo, me dijo que me amaba, me dijo que estaba agradecida, me dijo que siempre estaría agradecida, me dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, toqué las paredes, recordé cada momento. Recordé cuando me casé, recordé cuando mis hijos nacieron, recordé cuando mi esposo murió, recordé cuando María creció, recordé cuando Elena llegó a mi vida. Cada habitación tenía una historia, cada rincón tenía un recuerdo. Sabía que nunca volvería a ver esta casa, sabía que nunca volvería a vivir aquí, sabía que estaba perdiendo una parte de mí misma. Al día siguiente, contacté a varios agentes inmobiliarios. Quería asegurarme de obtener el mejor precio posible. Quería asegurarme de que el dinero fuera suficiente. Quería asegurarme de que pudiera pagar la cirugía y tener algo para empezar de nuevo. Uno de los agentes me dio una evaluación detallada. Me dijo que la casa valía más de lo que pensaba. Me dijo que había aumentado significativamente de valor durante los años. Me dijo que podría obtener suficiente dinero para pagar la cirugía y tener algo para vivir. Esa noticia me dio un poco de alivio. Sabía que al menos tendría suficiente dinero. Sabía que al menos podría pagar la cirugía. Sabía que al menos podría empezar de nuevo. Durante los días siguientes, comencé a preparar la casa para la venta. Limpié cada habitación. Guardé los recuerdos más importantes. Empacé las cosas que quería conservar. Decidí qué dejar y qué llevar. Una tarde, mientras empacaba las cosas de Elena, encontré algo. Era un dibujo que ella había hecho cuando tenía 5 años. Era un dibujo de nuestra casa. Era un dibujo de las dos juntas.
Era un dibujo que decía mi abuela y yo. Ese dibujo me rompió el corazón. Sabía que nunca volveríamos a vivir en esa casa. Sabía que nunca volveríamos a tener esos momentos. También encontré otros recuerdos. Encontré fotos de Elena cuando era pequeña. Encontré sus primeros dibujos. Encontré sus primeros trabajos de la escuela. Encontré cartas que me había escrito. Encontré regalos que me había hecho. Cada objeto tenía un recuerdo. Cada objeto tenía una historia. Cada objeto tenía un significado. Decidí guardar todo. Decidí llevarlo conmigo. Decidí que no dejaría nada atrás. Decidí que conservaría todos los recuerdos. Decidí que los recuerdos eran más importantes que cualquier casa. También encontré otros recuerdos. Encontré fotos de Elena cuando era pequeña. Encontré sus primeros dibujos. Encontré sus primeros trabajos de la escuela. Encontré cartas que me había escrito. Encontré regalos que me había hecho. Cada objeto tenía un recuerdo. Cada objeto tenía una historia. Cada objeto tenía un significado. Decidí guardar todo. Decidí llevarlo conmigo. Decidí que no dejaría nada atrás. Decidí que conservaría todos los recuerdos. Decidí que los recuerdos eran más importantes que cualquier casa. Al día siguiente, firmé los papeles. La casa se vendió rápidamente. En menos de un mes, tenía el dinero. Tenía suficiente para pagar la cirugía. Tenía suficiente para mudarme a un apartamento pequeño. Tenía suficiente para empezar de nuevo. Pero también tenía que decir adiós. Adiós a la casa. Adiós a los recuerdos. Adiós a la historia. Fue el día más difícil de mi vida. Más difícil que cuando mi esposo murió. Más difícil que cuando María murió. Porque esta vez yo estaba eligiendo perder algo. Yo estaba eligiendo renunciar a algo que amaba. El día de la mudanza, lloré. Lloré mientras empacaba mis cosas. Lloré mientras guardaba los recuerdos. Lloré mientras decía adiós a cada habitación. Elena me abrazó. Me dijo que todo estaría bien. Me dijo que estábamos juntas. Me dijo que eso era lo importante. Nos mudamos a un apartamento pequeño. 2 habitaciones, una cocina pequeña, un baño. No era mucho, pero era nuestro. Era nuestro nuevo hogar. Era donde íbamos a empezar de nuevo. Elena tenía 8 años cuando nos mudamos. La cirugía estaba programada para 2 semanas después. Estaba asustada. Yo estaba asustada. Pero sabíamos que era necesario. Sabíamos que no había otra opción. Durante esas 2 semanas preparé a Elena para la cirugía. Le expliqué lo que iba a pasar. Le dije que los médicos la iban a ayudar. Le dije que todo estaría bien. Le dije que estaría allí cuando despertara. El día de la cirugía llevé a Elena al hospital. La acompañé hasta la sala de operaciones. Le dije que la amaba. Le dije que todo estaría bien. Le dije que estaría esperando cuando despertara. La cirugía duró 8 horas. 8 horas de angustia. 8 horas de miedo. 8 horas de espera. No sabía si funcionaría. No sabía si Elena sobreviviría. No sabía si había hecho lo correcto. Cuando el médico salió de la sala de operaciones, me miró. Me sonrió. Me dijo que la cirugía había sido exitosa. Me dijo que Elena estaba bien. Me dijo que se estaba recuperando. Me dijo que todo había salido bien. Esa noticia me llenó de alivio. Me llenó de esperanza. Me llenó de gratitud. Había funcionado. Había valido la pena. Había salvado a Elena. Durante las semanas siguientes, Elena se recuperó en el hospital. Yo estaba con ella todos los días. La cuidaba, la animaba, la hacía sentir que todo estaría bien. Poco a poco, comenzó a mejorar. Poco a poco, comenzó a recuperarse. Cada día los médicos me daban un reporte. Me decían cómo estaba Elena. Me decían cómo se estaba recuperando. Me decían que todo iba bien. Me decían que estaba mejorando. Una tarde, mientras estaba en el hospital con Elena, recibí una llamada. Era el agente inmobiliario. Me dijo que la venta de la casa se había completado. Me dijo que el dinero estaba en mi cuenta. Me dijo que todo estaba listo. Esa llamada me recordó lo que había perdido. Me recordó que ya no tenía mi casa. Me recordó que ya no tenía mi hogar. Me recordó que había renunciado a todo para salvar a Elena. Pero también me recordó por qué lo había hecho. Me recordó que Elena era más importante que cualquier casa. Me recordó que Elena era más importante que cualquier recuerdo. Me recordó que Elena era mi vida. Esa llamada me recordó lo que había perdido. Me recordó que ya no tenía mi casa. Me recordó que ya no tenía mi hogar.
Me recordó que había renunciado a todo para salvar a Elena, pero también me recordó por qué lo había hecho. Me recordó que Elena era más importante que cualquier casa. Me recordó que Elena era más importante que cualquier recuerdo. Me recordó que Elena era mi vida. Cuando Elena salió del hospital, volvimos a nuestro apartamento. Era pequeño, era diferente, pero era nuestro nuevo hogar. Era donde íbamos a construir una nueva vida. Durante los años siguientes, Elena se recuperó completamente. El tumor no regresó. Los exámenes mostraban que estaba sana, que estaba bien, que había sobrevivido. Cada mes la llevaba al médico. Cada mes le hacían exámenes. Cada mes me decían que estaba bien. Cada mes me daban buenas noticias. Cada mes me llenaba de alivio. También la llevaba a terapia. Le ayudaba con sus ejercicios. Le animaba a seguir adelante. Le hacía sentir que todo estaría bien. Le hacía sentir que estaba mejorando. Yo seguí trabajando como costurera. Seguí haciendo arreglos de ropa. Seguí ganando lo suficiente para mantenernos. No era mucho, pero era suficiente. Era suficiente para vivir. Era suficiente para ser felices. También comencé a trabajar más. Busqué más clientes. Acepté más trabajos. Trabajé más horas. Quería asegurarme de que tuviéramos suficiente dinero. Quería asegurarme de que Elena tuviera todo lo que necesitaba. Elena creció. Se convirtió en una joven inteligente, creativa, llena de sueños. Estudió, trabajó, construyó su propia vida, pero siempre estuvo cerca. Siempre me visitaba, siempre me llamaba, siempre me hacía sentir que no estaba sola. En 2019, cuando Elena tenía 10 años, comenzó a mostrar interés por el diseño. Le encantaba dibujar, le encantaba crear, le encantaba imaginar espacios. Yo la apoyaba. Le compraba materiales, le daba espacio para crear. En 2020, cuando Elena tenía 11 años, comenzó a estudiar diseño en la escuela. Le encantaba. Era buena en eso. Tenía talento. Yo estaba orgullosa de ella. La animaba a seguir sus sueños. Yo nunca le conté cuánto me había costado vender la casa. Nunca le conté cuánto me había dolido. Nunca le conté cuánto había llorado. No quería que se sintiera culpable. No quería que pensara que había hecho algo malo. No quería que cargara con ese peso. Para mí, había sido una decisión fácil. Elena era más importante que cualquier casa. Elena era más importante que cualquier recuerdo. Elena era mi vida. Y si tenía que vender mi casa para salvarla, lo haría 1000 veces. En 2022, cuando yo tenía 67 años, Elena tenía 17 años. Había terminado el colegio. Había comenzado a estudiar en la universidad. Estudiaba diseño de interiores. Le encantaba crear espacios hermosos. Le encantaba hacer que las casas se vieran acogedoras. Yo estaba orgullosa de ella. Estaba orgullosa de ver cómo había crecido. Estaba orgullosa de ver cómo había superado todo. Estaba orgullosa de ver cómo había construido su propia vida. También estaba orgullosa de ver cómo trabajaba, cómo se esforzaba, cómo luchaba, cómo nunca se rendía, cómo siempre seguía adelante. Una tarde, Elena vino a visitarme. Estaba emocionada. Me dijo que tenía una sorpresa. Me dijo que había estado trabajando en algo especial. Me dijo que quería mostrármelo. Le pregunté qué era. Me dijo que era una sorpresa, que tenía que esperar, que pronto lo sabría. Me sonrió, me abrazó, me dijo que me amaba. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba qué sería la sorpresa. Me preguntaba qué había estado planeando Elena. Me preguntaba qué quería mostrarme. Le pregunté qué era. Me dijo que era una sorpresa, que tenía que esperar, que pronto lo sabría. Me sonrió, me abrazó, me dijo que me amaba. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba qué sería la sorpresa. Me preguntaba qué había estado planeando Elena. Me preguntaba qué quería mostrarme. Al día siguiente, Elena volvió a visitarme. Esta vez traía algo en sus manos. Era una llave grande, antigua, con un diseño especial. Me la mostró. Me preguntó si la reconocía. La miré, la examiné. No la reconocía. No sabía de dónde venía. No sabía qué significaba. Le pregunté qué era. Me dijo que era una sorpresa, que tenía que seguirla, que me mostraría. Salimos del apartamento. Elena me llevó en su coche. Condujimos por la ciudad. Pasamos por calles que conocía. Pasamos por lugares que recordaba, pero no sabía a dónde íbamos. Finalmente, llegamos a un barrio que conocía bien.
Era el barrio donde había vivido. Era el barrio donde estaba mi antigua casa. Me pregunté qué estábamos haciendo allí. Me pregunté por qué Elena me había traído allí. Elena estacionó el coche frente a una casa que conocía, una casa que había visto muchas veces, una casa que había sido mía, mi antigua casa, la casa que había vendido 5 años antes. Me quedé sin palabras. No podía creerlo, no podía entender por qué estábamos aquí, por qué Elena me había traído a mi antigua casa. Elena me miró, me sonrió, me dijo que tenía una sorpresa, me dijo que había estado trabajando en algo especial, me dijo que quería mostrármelo. Salimos del coche, caminamos hacia la casa. Elena sacó la llave, la insertó en la cerradura, la giró. La puerta se abrió. Entramos. La casa estaba vacía, estaba limpia, estaba lista para ser habitada. Pero algo era diferente. Algo había cambiado. Algo no era como lo recordaba. Elena me llevó por la casa. Me mostró cada habitación. Me mostró cada rincón. Me mostró cada detalle. Y mientras caminábamos, me contó una historia que no podía creer. Me dijo que había estado trabajando durante meses, que había estado ahorrando dinero, que había estado planeando esto, que había comprado la casa, que había comprado mi antigua casa. Me quedé sin palabras. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto. No podía entender cómo había conseguido el dinero. No podía entender cómo había comprado la casa. Elena me explicó. Me dijo que había estado trabajando como diseñadora de interiores, que había tenido varios clientes importantes, que había ganado bastante dinero, que había estado ahorrando todo lo que podía, que había estado planeando comprar la casa desde hacía años. Me dijo que sabía cuánto significaba para mí, que sabía cuánto me había dolido venderla, que sabía cuánto la había extrañado, que quería devolvérmela, que quería que volviéramos a vivir aquí. Me quedé sin palabras. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto, cómo había conseguido el dinero, cómo había comprado la casa. Elena me explicó más. Me dijo que había estado investigando, que había encontrado quién había comprado la casa, que había contactado al dueño, que había negociado, que había comprado la casa. Me contó que había comenzado a investigar hace 3 años, que había ido al registro de la propiedad, que había encontrado el nombre del comprador, que había buscado su dirección, que había escrito una carta, que había esperado meses por una respuesta. Me dijo que el dueño finalmente respondió, que accedió a reunirse con ella, que le explicó la situación, que le contó sobre mí, que le contó sobre la casa, que le contó sobre lo que significaba para nosotras. Me dijo que había estado trabajando día y noche, que había estado ahorrando cada centavo, que había estado haciendo sacrificios, que había estado planeando esto durante años. Me contó que había trabajado en proyectos grandes, que había diseñado interiores para hoteles, que había trabajado para empresas importantes, que había ganado premios, que había construido una reputación sólida. Me dijo que había estado ahorrando desde que comenzó a trabajar, que había abierto una cuenta especial, que había depositado dinero cada mes, que había renunciado a viajes, que había renunciado a compras innecesarias, que había priorizado esto sobre todo. Me quedé sin palabras. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto. No podía entender cómo había conseguido el dinero. No podía entender cómo había comprado la casa. Pero entonces Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Me llevó a una habitación que conocía bien, una habitación que había sido mía, una habitación donde guardaba mis cosas más importantes. En esa habitación había una caja antigua, con un diseño especial, una caja que reconocía, una caja que había sido mía, una caja que había guardado en esa habitación. Elena me mostró la caja, me dijo que la había encontrado, que la había comprado con la casa, que la había guardado, que quería mostrármela. Abrí la caja. Dentro había algo que no esperaba, algo que no podía creer, algo que me dejó sin palabras. Era una llave antigua, con un diseño especial, una llave que reconocía, una llave que había visto antes, una llave que había sido mía, una llave que había guardado en esa caja. Pero esta llave no era solo una llave. Esta llave tenía una historia que no había contado a nadie, una historia que había guardado en secreto durante años. Elena me miró
Me preguntó si sabía qué significaba esa llave. Le dije que sí, que sabía exactamente qué significaba, que esa llave representaba algo muy especial, que esa llave representaba una conexión entre el pasado y el presente, una conexión entre las generaciones, una conexión entre las historias. Elena me sonrió. Me dijo que había encontrado algo más, algo que quería mostrarme, algo que pensaba que me interesaría. Me llevó a otra habitación, una habitación que conocía bien, una habitación que había sido mía. En esa habitación había algo que no esperaba, algo que no podía creer, algo que me dejó sin palabras. Era un álbum de fotos, un álbum antiguo con fotos de mi familia, un álbum que reconocía, un álbum que había sido mío, un álbum que había guardado en esa habitación. Elena me mostró el álbum. Me dijo que lo había encontrado cuando compró la casa, que lo había guardado, que quería devolvérmelo, que quería que volviéramos a tener nuestros recuerdos. Abrí el álbum. Vi las fotos de mi esposo, vi las fotos de mis hijos, vi las fotos de María, vi las fotos de Elena, vi las fotos de nuestra familia, vi las fotos de nuestra vida, vi las fotos de nuestros recuerdos. Esa revelación me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo, no podía entender cómo había hecho esto Elena, no podía entender cómo había planeado esto, no podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Pero entonces, Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Me llevó al jardín, un jardín que había renovado, un jardín que había decorado, un jardín que había hecho especialmente para mí. El jardín era hermoso, era acogedor, era perfecto. Tenía flores, tenía plantas, tenía árboles, tenía todo lo que necesitaba, tenía todo lo que quería, tenía todo lo que había soñado. Elena me dijo que había querido renovar el jardín para mí, que había querido crear un espacio especial, que había querido que me sintiera cómoda, que había querido que me sintiera feliz. Ese jardín me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo, no podía entender cómo había hecho esto Elena, no podía entender cómo había planeado esto, no podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Esa llave me llevó de vuelta a 1975, a cuando yo tenía 25 años, a cuando mi esposo y yo acabábamos de casarnos, a cuando compramos nuestra primera casa. En ese entonces éramos jóvenes, éramos pobres, éramos felices, teníamos sueños, teníamos esperanzas, teníamos el futuro por delante. La casa que compramos era pequeña, era modesta, era todo lo que podíamos permitirnos, pero era nuestra. Era nuestro primer hogar, era donde íbamos a construir nuestra vida. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo detrás de un armario. Era una llave antigua, con un diseño especial, una llave que no reconocía, una llave que no sabía de dónde venía. La examiné. Era de metal, tenía un diseño único, tenía una inscripción que no podía leer, parecía antigua, parecía importante, pero no sabía qué significaba. Intenté leer la inscripción, no pude. Estaba en un idioma que no conocía, estaba desgastada, estaba borrosa, pero todavía podía ver que había algo escrito. La guardé, la puse en una caja, la olvidé. No pensé más en eso, no le di importancia. Era solo una llave, solo un objeto, solo algo que había encontrado. Años después, cuando mi esposo y yo nos mudamos a la casa grande, encontré la llave de nuevo. La había guardado en la misma caja, la había llevado conmigo, pero todavía no sabía qué significaba, todavía no le daba importancia. Pensé en investigar, pensé en buscar información, pero no lo hice. No tenía tiempo, no tenía energía, tenía otras cosas que hacer, tenía una familia que cuidar, tenía una vida que vivir. Pensé en investigar, pensé en buscar información, pero no lo hice. No tenía tiempo, no tenía energía, tenía otras cosas que hacer, tenía una familia que cuidar, tenía una vida que vivir. Pero años después, cuando mi esposo y yo nos mudamos a la casa grande, la casa donde criaría a mis hijos, encontré algo más. Fue en 1980, cuando tenía 30 años. Estaba limpiando el ático. Encontré una caja escondida detrás de unas vigas. Dentro de la caja había una carta antigua,
escrita a mano. Una carta que había sido escondida en la casa. La carta estaba fechada en 1965. Estaba escrita por una mujer llamada Rosa. La carta contaba una historia sobre la mujer que había vivido en la casa antes que nosotros, una mujer que había sido pobre, una mujer que había luchado, una mujer que había tenido que vender su casa para salvar a su hijo. La carta decía que Rosa había tenido un hijo enfermo, que necesitaba una cirugía urgente, que no tenía dinero, que había vendido su casa para pagar la cirugía, que había escondido una llave en la casa antes de irse. Una llave que representaba su esperanza, una llave que representaba su sueño, una llave que representaba su futuro. La carta decía que Rosa había querido que alguien encontrara esa llave algún día, que alguien la usara, que alguien la guardara, que alguien recordara su historia, que alguien supiera que había luchado, que alguien supiera que había hecho sacrificios, que alguien supiera que había sobrevivido. Leí esa carta, me conmovió, me hizo pensar, me hizo sentir que no estaba sola, que otras mujeres habían luchado, que otras mujeres habían hecho sacrificios, que otras mujeres habían sobrevivido. Busqué la llave. La encontré en el mismo lugar donde yo había encontrado la primera llave años antes. La guardé junto con la carta. Las puse en una caja. Las olvidé. No pensé más en eso. No le di importancia. Era solo una historia, solo un recuerdo, solo algo del pasado. Años después, cuando me mudé a la casa grande, llevé la caja conmigo. La guardé en el ático. La olvidé de nuevo. No pensé más en eso. No le di importancia. Era solo una historia, solo un recuerdo, solo algo del pasado. Pero ahora, 47 años después, esa llave había regresado a mi vida. Esa llave había vuelto a mí. Esa llave me recordaba que no estaba sola, que otras mujeres habían luchado, que otras mujeres habían hecho sacrificios, que otras mujeres habían sobrevivido. Y ahora, mi nieta me había devuelto mi casa. Mi nieta me había devuelto mi hogar. Mi nieta me había devuelto mis recuerdos. Mi nieta me había devuelto mi vida. Esa realización me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo. No podía entender cómo había pasado esto. No podía entender cómo Elena había hecho esto. Pero entonces, Elena me contó algo más, algo que me dejó sin palabras, algo que no podía creer. Me dijo que había encontrado la carta, que había leído la historia, que había entendido el significado de la llave, que había querido devolvérmela, que había querido devolverme mi casa. Me contó que había encontrado la carta cuando compró la casa, que la había leído, que había entendido la historia, que había querido investigar más, que había querido entender todo. Me dijo que había ido a la biblioteca, que había buscado información sobre Rosa, que había encontrado su historia, que había descubierto que Rosa había sobrevivido, que había descubierto que Rosa había encontrado su camino de vuelta. Me dijo que sabía cuánto significaba para mí, que sabía cuánto me había dolido venderla, que sabía cuánto la había extrañado, que quería que volviéramos a vivir aquí, que quería que volviéramos a ser felices. Me quedé sin palabras. No podía creerlo. No podía entender. ¿Cómo había hecho esto? ¿Cómo había conseguido el dinero? ¿Cómo había comprado la casa? Pero entonces, Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Elena me llevó a otra habitación, una habitación que conocía bien, una habitación que había sido mía, una habitación donde guardaba mis cosas más importantes. En esa habitación había algo que no esperaba, algo que no podía creer, algo que me dejó sin palabras. Era una foto antigua, enmarcada, una foto que reconocía, una foto que había sido mía, una foto que había guardado en esa habitación. La foto mostraba a una mujer joven, una mujer que no reconocía, una mujer que no sabía quién era. Pero había algo en esa foto que me llamaba la atención, algo que me hacía sentir que la conocía. Elena me explicó, me dijo que había encontrado la foto cuando compró la casa, que había estado investigando, que había encontrado quién era esa mujer, que había descubierto su historia. Me contó que había ido al registro civil, que había buscado información sobre Rosa, que había encontrado su certificado de defunción, que había encontrado su historia completa. Me dijo que esa mujer había sido la dueña original de la casa, que había sido pobre, que había luchado, que había tenido que vender su casa para salvar a su hijo,
que había escondido la llave y la carta antes de irse. Me contó que Rosa había sobrevivido, que había encontrado trabajo, que había reconstruido su vida, que había criado a su hijo, que había encontrado su camino de vuelta. Me dijo que Rosa había muerto años después, que había muerto rodeada de su familia, que había muerto sabiendo que había luchado, que había muerto sabiendo que había sobrevivido. Esa historia me conmovió, me hizo pensar, me hizo sentir que no estaba sola, que otras mujeres habían luchado, que otras mujeres habían hecho sacrificios, que otras mujeres habían sobrevivido. Pero entonces, Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Me llevó a otra habitación, una habitación que conocía bien, una habitación que había sido mía, una habitación donde guardaba mis cosas más importantes. En esa habitación había algo que no esperaba, algo que no podía creer, algo que me dejó sin palabras. Era un documento antiguo, amarillento, un documento que reconocía, un documento que había sido mío, un documento que había guardado en esa habitación. El documento era un testamento que mi esposo había escrito antes de morir, un testamento que me dejaba la casa, un testamento que me dejaba todo lo que tenía. Pero había algo en ese testamento que no esperaba, algo que no podía creer, algo que me dejó sin palabras. El testamento decía que si yo vendía la casa, el dinero debería ir a un fondo especial, un fondo que mi esposo había creado, un fondo que estaba destinado a ayudar a mujeres que necesitaban ayuda, un fondo que estaba destinado a ayudar a mujeres que habían hecho sacrificios. Esa revelación me dejó sin palabras. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto mi esposo, cómo había planeado esto, cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Elena me explicó. Me dijo que había encontrado el testamento cuando compró la casa, que había estado investigando, que había encontrado el fondo, que había descubierto que el fondo todavía existía, que había descubierto que el fondo tenía suficiente dinero para comprar la casa. Me contó que había ido al banco, que había preguntado sobre el fondo, que había mostrado el testamento, que había explicado la situación, que había pedido información sobre el fondo. Me dijo que los empleados del banco la ayudaron, que encontraron el fondo, que le mostraron los documentos, que le explicaron cómo funcionaba, que le dijeron que el fondo tenía suficiente dinero. Me contó que había revisado los documentos del fondo, que había encontrado que el fondo tenía más dinero del que pensaba, que había encontrado que el fondo había crecido durante los años, que había encontrado que el fondo tenía suficiente para comprar la casa y más. Me contó que había revisado los documentos del fondo, que había encontrado que el fondo tenía más dinero del que pensaba, que había encontrado que el fondo había crecido durante los años, que había encontrado que el fondo tenía suficiente para comprar la casa y más. Me contó que había contactado a los administradores del fondo, que había pedido una reunión, que había preparado una presentación, que había explicado la situación, que había mostrado el testamento, que había pedido que usaran el dinero del fondo para comprar la casa, que había pedido que me devolvieran mi hogar. Me dijo que los administradores habían aceptado, que habían entendido la situación, que habían querido ayudar, que habían revisado los documentos, que habían verificado todo, que habían usado el dinero del fondo para comprar la casa, que me la habían devuelto. Esa revelación me dejó sin palabras. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto mi esposo, cómo había planeado esto, cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Pero entonces, Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Me llevó a otra habitación, una habitación que conocía bien, una habitación que había sido mía, una habitación donde guardaba mis cosas más importantes. En esa habitación había algo que no esperaba, algo que no podía creer, algo que me dejó sin palabras. Era una carta antigua, escrita a mano, una carta que reconocía, una carta que había sido mía, una carta que había guardado en esa habitación. La carta era de mi esposo, una carta que había escrito antes de morir, una carta que me explicaba todo, una carta que me contaba su plan, una carta que me decía que me amaba. La carta decía que sabía que algún día podría necesitar ayuda, que sabía que algún día podría necesitar vender la casa, que sabía que algún día podría necesitar el dinero, que había creado el fondo para ayudarme,
que había planeado todo esto. La carta decía que me amaba más que nada en el mundo, que quería que fuera feliz, que quería que tuviera todo lo que necesitaba, que quería que nunca tuviera que preocuparme por el dinero. Esa carta me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo, no podía entender cómo había hecho esto mi esposo, no podía entender cómo había planeado esto, no podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Pero entonces, Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Me llevó a otra habitación, una habitación que conocía bien, una habitación que había sido mía, una habitación donde guardaba mis cosas más importantes. En esa habitación había algo que no esperaba, algo que no podía creer, algo que me dejó sin palabras. Era un álbum de fotos, un álbum antiguo, con fotos de mi familia, un álbum que reconocía, un álbum que había sido mío, un álbum que había guardado en esa habitación. El álbum tenía fotos de mi esposo, fotos de mis hijos, fotos de María, fotos de Elena, fotos de nuestra familia, fotos de nuestra vida, fotos de nuestros recuerdos. Elena me dijo que había encontrado el álbum cuando compró la casa, que había estado guardándolo, que había querido devolvérmelo, que había querido que volviéramos a tener nuestros recuerdos. Esa revelación me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto Elena. No podía entender cómo había planeado esto. No podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, toqué las paredes, recordé cada momento. Recordé cuando me casé, recordé cuando mis hijos nacieron, recordé cuando mi esposo murió, recordé cuando María creció, recordé cuando Elena llegó a mi vida. Cada habitación tenía una historia. Cada rincón tenía un recuerdo. Sabía que había vuelto a casa. Sabía que había vuelto a mi hogar. Sabía que había vuelto a mi vida. Al día siguiente, decidí hacer algo. Decidí que quería devolver el favor. Decidí que quería ayudar a otras mujeres. Decidí que quería usar el fondo que mi esposo había creado para ayudar a otras mujeres que necesitaban ayuda. Contacté a los administradores del fondo. Les expliqué mi idea. Les dije que quería crear un programa que ayudara a mujeres que habían hecho sacrificios, un programa que ayudara a mujeres que necesitaban ayuda, un programa que ayudara a mujeres que habían luchado. Les mostré el testamento, les mostré la carta de mi esposo, les expliqué mi visión, les dije que quería que el fondo ayudara a más mujeres, les dije que quería que el fondo creciera, les dije que quería que el fondo durara para siempre. Los administradores escucharon, revisaron los documentos, discutieron la propuesta. Finalmente aceptaron. Dijeron que era una buena idea. Dijeron que querían ayudar. Dijeron que estaban dispuestos a trabajar conmigo. Durante los meses siguientes, trabajé en el programa. Creé un sistema que ayudaba a mujeres que habían hecho sacrificios, un sistema que ayudaba a mujeres que necesitaban ayuda, un sistema que ayudaba a mujeres que habían luchado. Primero, diseñé los criterios. Definí quién podía recibir ayuda, establecí los requisitos, creé un proceso de solicitud, desarrollé un sistema de evaluación, preparé los documentos necesarios. Luego, contacté a organizaciones, busqué socios, encontré personas que querían ayudar, reuní un equipo, comenzamos a trabajar juntos, comenzamos a construir el programa. Contacté a organizaciones de mujeres, busqué voluntarias, encontré personas que querían ayudar, reuní un equipo de trabajo, comenzamos a diseñar el programa, comenzamos a construir algo importante. También contacté a profesionales, busqué abogadas, busqué trabajadoras sociales, busqué psicólogas, encontré personas que querían ayudar, reuní un equipo completo, comenzamos a trabajar juntos. Cada profesional trajo algo diferente. Las abogadas ayudaron con los aspectos legales. Las trabajadoras sociales ayudaron con los recursos. Las psicólogas ayudaron con el apoyo emocional. Juntas, creamos un programa completo. Juntas, ayudamos a más mujeres. Cada profesional trajo algo diferente. Las abogadas ayudaron con los aspectos legales. Las trabajadoras sociales ayudaron con los recursos. Las psicólogas ayudaron con el apoyo emocional. Juntas, creamos un programa completo. Juntas,
Ayudamos a más mujeres. El programa funcionó. Ayudó a muchas mujeres. Ayudó a mujeres que habían vendido sus casas para salvar a sus hijos. Ayudó a mujeres que habían renunciado a sus sueños para cuidar a sus familias. Ayudó a mujeres que habían hecho sacrificios para ayudar a otros. Recuerdo la primera mujer que ayudamos. Se llamaba Ana. Había vendido su casa para pagar el tratamiento de su hijo. Estaba viviendo en un apartamento pequeño. No tenía dinero. No tenía esperanza. Le ayudamos a encontrar un trabajo. Le ayudamos a reconstruir su vida. Le ayudamos a encontrar su camino de vuelta. También recuerdo a otra mujer. Se llamaba Laura. Había renunciado a su carrera para cuidar a su madre enferma. No tenía trabajo. No tenía ingresos. Le ayudamos a encontrar oportunidades. Le ayudamos a reconstruir su carrera. Le ayudamos a encontrar su camino de vuelta. Y recuerdo a otra mujer más. Se llamaba Patricia. Había vendido todo para pagar las deudas de su esposo. Estaba sola. No tenía nada. Le ayudamos a encontrar estabilidad. Le ayudamos a reconstruir su vida. Le ayudamos a encontrar su camino de vuelta. Elena me ayudó. Trabajó conmigo. Me apoyó. Me animó. Me hizo sentir que estaba haciendo algo importante. Me hizo sentir que estaba haciendo algo que valía la pena. Ella diseñó el sitio web del programa. Creó los materiales de promoción. Ayudó a contactar a mujeres. Participó en las reuniones. Dio ideas. Mejoró el programa. Durante los años siguientes, el programa creció. Ayudó a más mujeres. Ayudó a más familias. Ayudó a más personas. Se convirtió en algo importante. Se convirtió en algo que valía la pena. En 2023, cuando el programa cumplió un año, organizamos un evento. Invitamos a todas las mujeres que habíamos ayudado. Invitamos a sus familias. Invitamos a nuestros socios. Fue un día especial. Fue un día de celebración. Fue un día de gratitud. Yo seguí viviendo en mi casa, la casa que había vendido, la casa que Elena me había devuelto, la casa que mi esposo me había dejado, la casa que era mi hogar. Elena se mudó conmigo. Vivimos juntas. Compartimos la casa. Compartimos nuestros recuerdos. Compartimos nuestra vida. Era como si nunca hubiéramos dejado de vivir aquí. Era como si siempre hubiéramos estado aquí. Durante los años siguientes, Elena continuó trabajando como diseñadora de interiores. Continuó teniendo éxito. Continuó ayudando a otras personas. Continuó siendo la persona maravillosa que siempre había sido. En 2023, Elena recibió un premio. Fue reconocida como una de las mejores diseñadoras de interiores del país. Fue invitada a dar conferencias. Fue entrevistada en revistas. Fue reconocida por su trabajo. Yo estaba orgullosa de ella. Estaba orgullosa de ver cómo había crecido. Estaba orgullosa de ver cómo había superado todo. Estaba orgullosa de ver cómo había construido su propia vida. Yo continué trabajando en el programa. Continué ayudando a otras mujeres. Continué haciendo algo que valía la pena. Continué siendo útil. Continué siendo feliz. En 2024 el programa ayudó a más de 100 mujeres. Ayudó a mujeres de diferentes ciudades. Ayudó a mujeres de diferentes edades. Ayudó a mujeres con diferentes necesidades. El programa se había convertido en algo grande. Se había convertido en algo importante. Se había convertido en algo que cambiaba vidas. Cada mujer que ayudamos tenía una historia. Cada mujer tenía un sueño. Cada mujer tenía esperanza. Cada mujer encontró su camino de vuelta. Cada mujer reconstruyó su vida. Cada mujer encontró su propósito. Un día, Elena me mostró algo más. Algo que me dejó sin palabras. Algo que no podía creer. Me llevó a una habitación que había renovado, una habitación que había decorado, una habitación que había hecho especialmente para mí. La habitación era hermosa, era acogedora, era perfecta, tenía todo lo que necesitaba, tenía todo lo que quería, tenía todo lo que había soñado. Elena me dijo que había querido hacer esto para mí, que había querido crear un espacio especial, que había querido que me sintiera cómoda, que había querido que me sintiera feliz. Me mostró cada detalle, me mostró los colores que había elegido, me mostró los muebles que había seleccionado, me mostró las decoraciones que había puesto, me mostró todo lo que había hecho. Me dijo que había estado trabajando en esto durante meses, que había querido que fuera perfecto, que había querido que me sintiera en casa, que había querido que me sintiera feliz.
Esa habitación me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto Elena. No podía entender cómo había planeado esto. No podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Pero entonces, Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Me llevó a otra habitación, una habitación que había renovado, una habitación que había decorado, una habitación que había hecho especialmente para nuestros recuerdos. La habitación tenía fotos, fotos de mi familia, fotos de nuestros recuerdos, fotos de nuestra vida, fotos que había guardado, fotos que había recuperado, fotos que había vuelto a tener. Elena me dijo que había querido crear un espacio para nuestros recuerdos, que había querido que volviéramos a tener nuestras fotos, que había querido que volviéramos a tener nuestros recuerdos, que había querido que volviéramos a tener nuestra historia. Me mostró cada foto, me contó cómo las había encontrado, me contó cómo las había organizado, me contó cómo las había enmarcado, me contó todo lo que había hecho. Me dijo que había estado trabajando en esto durante semanas, que había querido que fuera especial, que había querido que volviéramos a tener nuestros recuerdos, que había querido que volviéramos a tener nuestra historia. Esa habitación me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto Elena. No podía entender cómo había planeado esto. No podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Pero entonces, Elena me mostró algo más, algo que me dejó sin aliento, algo que no podía creer. Me llevó al jardín. Un jardín que había renovado, un jardín que había decorado, un jardín que había hecho especialmente para mí. El jardín era hermoso, era acogedor, era perfecto. Tenía flores, tenía plantas, tenía árboles, tenía todo lo que necesitaba, tenía todo lo que quería, tenía todo lo que había soñado. Elena me dijo que había querido renovar el jardín para mí, que había querido crear un espacio especial, que había querido que me sintiera cómoda, que había querido que me sintiera feliz. Ese jardín me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto Elena. No podía entender cómo había planeado esto. No podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Pero entonces, Elena me dijo algo más, algo que me dejó sin palabras, algo que no podía creer. Me dijo que todo esto era para mí, que todo esto era porque me amaba, que todo esto era porque quería que fuera feliz, que todo esto era porque quería que tuviera todo lo que necesitaba. Me dijo que sabía cuánto significaba para mí la casa, que sabía cuánto me había dolido venderla, que sabía cuánto la había extrañado, que quería que volviéramos a vivir aquí, que quería que volviéramos a ser felices. Esa revelación me llenó de emoción, me llenó de gratitud, me llenó de amor. No podía creerlo. No podía entender cómo había hecho esto Elena. No podía entender cómo había planeado esto. No podía entender cómo había sabido que algún día necesitaría esto. Pero entonces me di cuenta de algo, algo que me dejó sin palabras, algo que no podía creer. Me di cuenta de que Elena no solo me había devuelto mi casa, me había devuelto mi hogar, me había devuelto mis recuerdos, me había devuelto mi vida. Me di cuenta de que Elena no solo me había devuelto la llave, me había devuelto mi esperanza, me había devuelto mi sueño, me había devuelto mi futuro. Me di cuenta de que Elena no solo me había devuelto lo que había perdido, me había devuelto algo más, algo que nunca había tenido, algo que siempre había querido, algo que siempre había soñado. Me había devuelto la certeza de que ningún sacrificio de amor queda realmente perdido. Me había devuelto la certeza de que el amor siempre regresa. Me había devuelto la certeza de que siempre hay esperanza. Esa noche, mientras caminaba por la casa, me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que esta historia no era solo mía, era la historia de todas las mujeres que habían luchado, era la historia de todas las mujeres que habían hecho sacrificios, era la historia de todas las mujeres que habían sobrevivido. Me di cuenta de que la llave que Elena me había devuelto no era solo una llave, era un símbolo de esperanza, un símbolo de amor, un símbolo de conexión, un símbolo de que siempre hay una salida, un símbolo de que siempre hay una solución,
un símbolo de que siempre hay un mañana. Me di cuenta de que el gesto de Elena no era solo un gesto, era un recordatorio de que el amor siempre regresa, un recordatorio de que siempre hay esperanza, un recordatorio de que ningún sacrificio de amor queda realmente perdido. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esta historia no es solo sobre una casa, no es solo sobre una llave, no es solo sobre un sacrificio. Esta historia es sobre el amor que una abuela tiene por su nieta, sobre el amor que una nieta tiene por su abuela, sobre el amor que une a una familia, sobre el amor que trasciende el tiempo, sobre el amor que nunca se pierde. Cuando vendí mi casa para salvar a Elena, pensé que estaba perdiendo todo. Pensé que estaba renunciando a mi historia. Pensé que estaba renunciando a mis recuerdos. Pensé que estaba renunciando a mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que no perdí nada. Al contrario, gané todo. Gané la certeza de que el amor siempre regresa. Gané la certeza de que siempre hay esperanza. Gané la certeza de que ningún sacrificio de amor queda realmente perdido. Cuando Elena me devolvió la llave, me devolvió más que una casa. Me devolvió mi hogar. Me devolvió mis recuerdos. Me devolvió mi vida. Me devolvió la certeza de que siempre hay una razón para seguir adelante. Esa llave no es solo un objeto, es un símbolo de esperanza, un símbolo de amor, un símbolo de conexión, un símbolo de que siempre hay una salida, un símbolo de que siempre hay una solución, un símbolo de que siempre hay un mañana. Esa llave me recuerda que no estoy sola, que otras mujeres han luchado, que otras mujeres han hecho sacrificios, que otras mujeres han sobrevivido, que otras mujeres han encontrado su camino de vuelta a casa. Esa llave me recuerda que el amor siempre regresa, que la esperanza siempre existe, que siempre hay una razón para seguir adelante, que siempre hay un mañana, que siempre hay una salida. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esta historia no es solo mía, es la historia de todas las mujeres que han luchado, es la historia de todas las mujeres que han hecho sacrificios, es la historia de todas las mujeres que han sobrevivido. Es la historia de todas las mujeres que han encontrado su camino de vuelta a casa. Esta historia es sobre la fuerza que tenemos dentro de nosotros, sobre la fuerza que nos permite seguir adelante, sobre la fuerza que nos permite superar cualquier obstáculo, sobre la fuerza que nos permite encontrar nuestro camino de vuelta a casa. Esta historia es sobre la resiliencia, sobre la capacidad de recuperarnos, sobre la capacidad de reconstruirnos, sobre la capacidad de encontrar nuestro camino de vuelta, sobre la capacidad de volver a casa. Esta historia es sobre la conexión entre el pasado y el presente, sobre la conexión entre las generaciones, sobre la conexión entre las historias, sobre la conexión que une a todas las mujeres que han luchado, sobre la conexión que une a todas las mujeres que han hecho sacrificios, sobre la conexión que une a todas las mujeres que han sobrevivido. Cuando vendí mi casa para salvar a Elena, pensé que estaba perdiendo todo, pensé que estaba renunciando a mi historia, pensé que estaba renunciando a mis recuerdos, pensé que estaba renunciando a mi vida, pero ahora me doy cuenta de que no perdí nada. Al contrario, gané todo. Gané la certeza de que el amor siempre regresa. Gané la certeza de que siempre hay esperanza. Gané la certeza de que ningún sacrificio de amor queda realmente perdido. Elena me devolvió la llave, me devolvió mi casa, me devolvió mi hogar, me devolvió mis recuerdos, me devolvió mi vida, me devolvió la certeza de que siempre hay una razón para seguir adelante. Esa llave no es solo un objeto, es un símbolo de esperanza, un símbolo de amor, un símbolo de conexión, un símbolo de que siempre hay una salida, un símbolo de que siempre hay una solución, un símbolo de que siempre hay un mañana. Esa llave me recuerda que no estoy sola, que otras mujeres han luchado, que otras mujeres han hecho sacrificios, que otras mujeres han sobrevivido, que otras mujeres han encontrado su camino de vuelta a casa. Esa llave me recuerda que el amor siempre regresa, que la esperanza siempre existe, que siempre hay una razón para seguir adelante, que siempre hay un mañana, que siempre hay una salida. Si esta historia resonó contigo, entonces sabes lo que significa hacer un sacrificio por amor.
Sabes lo que significa luchar por lo que amas. Sabes lo que significa nunca perder la esperanza. Si esta historia te hizo pensar en alguien que amas, entonces compártela. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que siempre hay esperanza. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que el amor siempre regresa. Suscríbete para seguir escuchando historias que honran la fuerza de mujeres como tú. Gracias por estar aquí. Te abrazo con cariño donde quiera que estés.